¿Alguien quiere unirse a este chat? Emilda Escobar. No tengo registrada ninguna Escobar. Bueno, la verdad que no entiendo bien cómo han hecho este proceso del envío del link a la universidad, pero creo que uno de lo que vi que decían los profesores es que se entraban muchos alumnos que no pertenecían a la clase y saturaban, según ellos, saturaban la clase. Más no sé, seguramente por eso lo hicieron así. A ver, somos 21. Doctora, ¿Sí? buenas. Dígame. Me voy a tomar un tecito mientras se terminan de unir. Por favor, me da hambre. Dígame. Díganle que no abandonen a algunos, que vuelvan a entrar, porque vamos a ver ya otra cosa. Bueno, 24. Uno más y empezamos, ya va a ser la mitad ya. Buenas noches. Soy el estudiante Pedro Luis, no pude ingresar. Ah, ya. ¿Cuál es su apellido? No lo vi. Por favor, díganles que se conecten a sus amigos, sus compañeros, para que empecemos de una vez. Raiza Alves. Me estoy fijando si alguno que faltaba en la lista se ha conectado para, para ponerle asistencia de una vez. Pero Luis Rivera, ¿no? Ya lo encontré. Ok. Ok. Bueno. Continuamos, ¿qué les parece de una vez? ¿Sí? ¿Continuamos? Sí. Buenas, doctora. Sí. De una, ya. De una, empezamos. Bueno, nos habíamos quedado viendo efectos, ¿no es cierto? Habíamos hablado de las acciones y ahora vamos a ver los efectos que podían producir esas acciones. Dijimos que íbamos a llamar efecto farmacológico a la respuesta bioquímica o fisiológica observada en el organismo
como consecuencia de la administración de un medicamento. Es la manifestación visible o cuantificable de esa acción farmacológica. Por ejemplo, disminución de la presión arterial, aumento de la diuresis, disminución del colesterol, de la glicemia, y esos efectos pueden ser beneficiosos o no. Entonces, cuando un efecto es beneficioso, lo vamos a llamar efecto terapéutico. Es el efecto beneficioso de un medicamento dirigido al tratamiento de una enfermedad. El segundo efecto, el más mencionado en nuestra literatura, va a ser el efecto adverso, que es la respuesta nociva e indeseable que se presenta con dosis normalmente utilizadas para el tratamiento, diagnóstico o prevención de una patología. El efecto colateral es la respuesta no intencionada de un producto farmacéutico que ocurre a dosis normales y que está relacionada con las propiedades farmacológicas del medicamento. El efecto secundario es un efecto que no surge como consecuencia de la acción farmacológica primaria, sino que constituye una consecuencia eventual de su acción. ¿Ok? El efecto secundario, entonces, una consecuencia secundaria, pónganle así, para que se acuerden del uso eventual de un fármaco, de la acción de un fármaco. Veamos los efectos secundarios o adversos. Dijimos que son producidos por la droga y que no son deseados por el médico y que por el contrario pueden ser perjudiciales para el paciente, aunque algunos no son tan perjudiciales. Ya vamos a ver. Por ejemplo, el salbutamol es un broncodilatador para el asma que a su dosis normal puede producir taquicardia. Pero si yo le disminuyo, si aparece la taquicardia en la persona, si aparece taquicardia en la persona, pues se le disminuye la dosis, se puede ver con una dosis menor. Y si ustedes ven que responde bien y no hay taquicardia, pues se mantiene el paciente con esa dosis, ¿no? El ácido acetilsalicílico para el dolor puede producir una úlcera de estómago y hemorragia intestinal. El cloranfenicol para infecciones graves como la meningitis puede producir anemia aplásica mortal. La streptomicina para la tuberculosis puede producir problemas de equilibrio y sordera. Algunos de estos efectos pueden reducirse o desaparecer después de los primeros días de tratamiento o ajustando la dosis, mientras que otros, como esta anemia, pueden ser irreversibles. Ahora, según la edad, vamos a tener efectos adversos más marcados. Los niños y los ancianos son más sensibles a las reacciones adversas. Por ejemplo, a los antihistamínicos con dosis bajas pueden presentar somnolencia. En el embarazo y la lactancia, durante el embarazo se pueden producir efectos teratogénicos y tóxicos. En la lactancia, cuando la mamá da el pecho a su niño, ciertos medicamentos que estén tomados por ellas pueden producir reacciones indeseables en los niños, como el ejemplo de los antialérgicos que pueden producir excitación o irritabilidad en el lactante. En las enfermedades, ciertas enfermedades como la úlcera gástrica, la enfermedad del riñón y el hígado, aumentan la posibilidad de sufrir una reacción indeseable. La adicción es un estado creado
por la administración repetida de una droga. Es una compulsión a seguir tomando el medicamento. Por lo tanto, hay una tendencia a aumentar la dosis, lo que puede llevar a una dependencia psíquica y física. Esto lo vamos a ver cuando veamos opioides con mayor detalle, pero veamos que eso es un efecto no deseado de los medicamentos. Ahora, pensar que un fármaco solo tenga un solo efecto, eso es utópico. Siempre van a haber efectos secundarios o colaterales. Por eso se debe analizar el riesgo-beneficio potencial del fármaco. No todos los efectos secundarios son adversos. Por ejemplo, otra vez, el uso de los antihistamínicos que producen sueño. Es un efecto secundario negativo si yo voy a necesitar conducir mi automóvil. Pues lógicamente, si me produce sueño, no me va a tener mentalmente capaz de conducir un auto. Pero si lo tomo en la noche, pues a mí como paciente me conviene porque voy a poder dormir mejor. Bien, ahora, ¿qué son las contraindicaciones? Se llama contraindicaciones a las situaciones en las cuales no se debe usar un medicamento porque existe un gran peligro de provocar un daño. Por ejemplo, la aspirina está contraindicada en un enfermo que ya padece de úlcera gástrica por ser un antiagregante plaquetario y podemos provocarle una hemorragia grave. Las grajeas, por ejemplo, de vitamina A, que su dosis terapéutica es de 5.000 unidades internacionales, eso es UI, o más, están contraindicadas en la mujer embarazada porque esta dosis puede provocar malformación en el feto. O entonces, eso se entiende contraindicaciones, ¿no? O sea, sabemos ya el daño que va a producir, por lo tanto, no se lo debe administrar. Eso quiere decir contraindicación. Está contraindicado en embarazada, pues no es que vamos a ver el riesgo-beneficio. Definitivamente no le vamos a administrar. Reacciones alérgicas. Son reacciones imprevisibles. En general, la persona que ha sufrido una reacción alérgica a un medicamento es más sensible a sufrir otras reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas pueden ser leves, graves o mortales, como el choque anafiláctico. Las más frecuentes son las leves. Acá en reacciones alérgicas volvemos a recalcar lo que vimos en farmacocinética, en el proceso de absorción, que decíamos que la vía más rápida era la endovenosa, dándonos casi instantáneamente biodisponibilidad del 100% del fármaco en la biofase. Esto es muy bueno, ¿no es cierto? Pero también puede ser muy peligroso si se presenta una reacción alérgica, porque tenemos a todo el fármaco listo en el organismo. No podemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Usar un embudo para sacarlo? No se puede. Empieza el proceso de distribución y de ahí empieza el de eliminación. Y dijimos que ese no hay vuelta para atrás. Ahí hay que tener mucho cuidado. Si bien es una de las mejores vías, también es una de las más riesgosas. ¿Ok? También acá en reacciones alérgicas podemos mencionar, como dice aquí, que una persona puede presentar alergia a un medicamento después de cierto tiempo.
eso mucho va a depender de la idiosincrasia de la persona. Pero se ha visto muchos casos de personas que han usado penicilina en algún momento durante un buen tiempo para algún tratamiento, pero que después de mucho tiempo dicen, por favor, doctor, recéteme una penicilina. Y cuando van a hacerse administrar, a la enfermera le dicen, póngame que no soy alérgica. No sabemos si puede ser alérgica o no. Puede ser que antes no era alérgica, pero puede ser que ahora sus condiciones han cambiado de esa persona y una vez administrada presente la reacción alérgica. Por eso, para fármacos que tienen una biodisponibilidad rápida, vía endovenosa o vía intramuscular, siempre se solicitan las pruebas de alergia. O se pregunta al paciente, ¿es usted alérgico a algo? Entonces, con esas pautas, ustedes también se pueden guiar. Otro ejemplo que les pongo en reacciones alérgicas es el caso que presentó mi hija cuando era niña. A mi hija le dieron alguna vez, en bebé, amoxicilina. Le di perfectamente. Después de unos años, por el mismo problema, el médico me volvió a prescribir la misma amoxicilina. Pero increíblemente mi niña presentó alergia a la misma amoxicilina que había tomado hace algunos años. Pero eso se debía a que mi hija en ese momento estaba atravesando por un sistema alérgico fuerte. Sus defensas habían bajado mucho y tuvimos que hacerle un tratamiento para subir sus defensas. Ven qué importante, hasta la amoxicilina vía oral puede presentar procesos de alergia. Pero en este caso, como era suspensión en vía oral, da tiempo de observar la presencia de alergia porque obviamente aparecen pues las ronchas, ¿no es cierto? Y uno puede detener la administración, dar un antialérgico y podemos solucionar el problema presentado. Pero la vía endovenosa e intramuscular a veces no dan tiempo de que un antialérgico pueda actuar. Teratogenia. Algunos medicamentos pueden producir malformaciones en el feto si la madre los toma durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Un ejemplo, la fenitoína usada en la epilepsia puede producir varios tipos de malformaciones, cráneo, en la cara, los dedos, uñas, hasta retraso mental. Por eso siempre se debe preguntar a una mujer si está embarazada o no. Y si se embaraza sabiendo que toma fenitoína, es decir, la señora que tiene epilepsia y toma fenitoína se embaraza, pues hay que explicarle cuáles son los posibles efectos del medicamento sobre el feto. Y eso ya se deja a criterio de la persona si o suspende el medicamento, ya es a criterio del paciente, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Acá, un resumen. Desde que uniendo la farmacocinética con la farmacodinámica, tenemos una dosis prescrita por el médico. Esta prescripción debe cumplirse por parte del paciente, pero muchas veces no lo hace o puede haber algún error en la medicación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que después de prescrito hay que administrar esa dosis y que estos factores entre la dosis prescrita y la dosis administrada van a ser los que nos determinen la rapidez y magnitud de la absorción. La talla y la composición de la persona también nos va a influir
la distribución en los líquidos corporales de ese fármaco, la unión del fármaco en plasma y en los tejidos y la velocidad de eliminación. Todo eso juntado a las variables fisiológicas, a los factores patológicos, a los factores genéticos, a la interacción con otros medicamentos, a la aparición de tolerancia, nos va a determinar que y la concentración que haya en el sitio de acción nos va a dar la intensidad de un efecto. Obviamente que también aquí tenemos que pensar que esta intensidad va a depender de la interacción del fármaco con el receptor, del estado funcional del paciente. Y bueno, ya estos efectos placebos es para el uso de ensayos clínicos. Fíjense cómo todo lo que han visto, farmacocinética y farmacodinamia, se terminan entrelazando y lo podemos resumir de que vamos a ver, observar el efecto según la dosis prescrita, la dosis que sea administrada, cómo llegue ese fármaco al lugar de acción y por la intensidad del efecto. Cómo todo se ha resumido en eso. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver acciones farmacológicas. Y las acciones farmacológicas, que son 5, ya están identificadas y se conocen como estimulación, depresión, irritación, reemplazo y acción antiinfecciosa. Y las describimos. Ay, no están descritas. Estimulación, como su nombre lo indica, es de potenciar algo. Por ejemplo, la cafeína, que nos va a dar un aumento de la presión. Depresión, disminución. Como ejemplo, las benzodiazepinas, que son sedantes. Irritación, por ejemplo, el mercurio. Generalmente esto es para los metales pesados. El reemplazo, es decir, la acción, introducimos un medicamento para reemplazar la ausencia de, en este caso, la insulina. Es decir, el paciente no es capaz de producir su insulina para disminuir su azúcar, entonces le reemplazamos administrándole nosotros la insulina. Y la acción antiinfecciosa, como por ejemplo las penicilinas, es la que está destinada a tratar a un organismo vivo, sea bacteria, virus, hongo y células cancerosas, dijimos, ¿se acuerdan? Ok, recordando otra vez, según el sitio de acción de las drogas, dijimos que podía ser local o sistémico. Local, cuando el fármaco no ingresaba a la circulación sanguínea y su efecto era local, que según las formas farmacéuticas que ya vieron, ¿quiénes son? Cremas, pomadas, soluciones tópicas. Y la sistémica o general es cuando el fármaco debe absorberse para poder realizar una acción. ¿Y cuáles eran las vías sistémicas? Eran la oral y la parenteral. Enteral y parenteral. Ahora, el sitio de acción indirecto o remoto es cuando hace su efecto en un órgano que no está en contacto con la droga o no tiene afinidad por la misma.
Características de la acción de las drogas. Hay una selectividad y puede haber reversibilidad y también irreversibilidad. Selectividad es cuando la acción preponderante de una droga sobre un órgano o tejido y que tiene pocos efectos sobre los demás. Esto ya está muy relacionado con su receptor. ¿Se acuerdan cuando vimos afinidad, especificidad? Perdón, me dio ganas de estornudar. Ay, perdón, disculpen. Ya. Selectividad es la acción, dijimos, preponderante de una droga sobre un órgano. Un ejemplo es la oxitocina, que va a actuar selectivamente sobre el útero. No va a tener acción sobre ningún otro órgano. Una de las razones, ¿cuál es? La presencia de los receptores. Solamente va a haber receptores para la oxitocina en el músculo del útero. Reversibilidad es cuando el efecto de una droga es temporaria y que luego de su eliminación cesa su acción, permitiendo que los órganos y tejidos vuelvan a su actividad normal o anterior a la medicación. Por ejemplo, los diuréticos, como la furosemida, que van a producir un aumento en la diuresis mientras lo esté tomando. Dejo de tomar y otra vez la diuresis vuelve a su volumen normal. Irreversibilidad es cuando el efecto producido por la droga es permanente, aun cuando ésta haya sido eliminada. Esta es una de las características frecuentes con drogas de acción irritante. Por ejemplo, los metales pesados como mercurio y sales de oro, etc. Este es el ejemplo de la unión de un fármaco con un receptor, de forma irreversible. Se produce un cambio en la célula y no hay vuelta para atrás. Generalmente ese cambio va a perdurar. Las drogas de acción específica pueden actuar a bajas dosis debido a que éstas cuentan con receptores celulares específicos sobre los cuales se ligan y actúan. ¿Se acuerdan? Estamos repitiendo otra vez, ¿no es cierto? Esto, lo que era especificidad y afinidad del receptor, nos va a proporcionar la acción específica de las drogas, ¿ok? Entiendan eso. Así también existen drogas con una acción específica que pueden corregir un trastorno específico. Por ejemplo, la colchicina es un antiinflamatorio que solamente es efectivo cuando la inflamación es causada por la elevación del ácido úrico. Entonces, la colchicina no se puede usar como antiinflamatorio para algún traumatismo, algún golpe. Es solamente para la inflamación causada por la elevación del ácido úrico. Ok. En farmacología se conoce un principio, bueno, varios en realidad, pero este principio de Ferguson dice: la acción farmacológica es alcanzada rápidamente y se mantiene durante el tiempo que dura la concentración de la droga en contacto con el organismo, pero desaparece velozmente cuando se suspende la administración. Este es un ejemplo de velozmente, son los anestésicos volátiles, ¿sí? Aunque
Habíamos visto en farmacocinética que la eliminación era igual para todos sin importar la vía de administración. Ahora, ¿qué factores pueden modificar una acción farmacológica? Son prácticamente la dosis y la absorción. La dosis es la cantidad de droga que debe administrarse a un individuo para producir un efecto determinado. Esta dosis van a depender de factores como edad, peso, sexo, ¿se acuerdan? Que habíamos visto. Y la absorción es el proceso que comprende la penetración de los fármacos en el organismo a partir del sitio inicial de administración. Los mecanismos de transporte, las características de cada vía de administración, los fármacos que condicionan la absorción por cada vía y la naturaleza de las drogas. Todo esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Pero estamos viendo cómo todo se está fusionando ahora. Perdón. Entonces, ¿qué factores individuales hay que considerar? La variación biológica, la tolerancia, la intolerancia, la idiosincrasia, la alergia a algunas drogas. ¿Qué entendemos por variación biológica? Que no todos los individuos reaccionan de igual manera ante una droga, entrando en juego la dosis, la sensibilidad del individuo y la resistencia ante una misma dosis. ¿Qué entendemos por tolerancia? Es la disminución de la intensidad de la respuesta a un fármaco cuando se repite la misma dosis. Se tendrá que aumentar la dosis del fármaco para mantener un efecto inicial. Es un mecanismo de adaptación duradero del organismo. ¿Recuerdan que esto también lo vimos cuando hicimos una introducción, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tipos de tolerancia vamos a encontrarnos? Vamos a encontrarnos con una tolerancia cruzada. La tolerancia para una droga puede extenderse para otras que sean químicamente similares, como la tolerancia al alcohol y a algunos depresores como las benzodiazepinas. Tolerancias de especie. Aquí en la tolerancia se refiere a una especie. Aquí, por ejemplo, hay tolerancia, resistencia del conejo a la atropina. Estamos hablando de especie animal. Tolerancia congénita. Un ejemplo, hijos de mujeres adictas a cocaína que demuestran tolerancia a la misma. Es más que explicado, ¿no es cierto? Que es la tolerancia congénita, porque puede pasar de madre a hijo. Tolerancia adquirida es la que produce en un individuo por un empleo continuado de una droga. Por ejemplo, el de la morfina, que puede llegar hasta la dependencia. Eso lo vamos a ver también cuando veamos opiáceos. ¿Cuáles son los mecanismos de la tolerancia? O sea, ¿por qué puede sobrevenir una tolerancia? Por una absorción deficiente. Por ejemplo, drogas administradas por vía oral de forma inadecuada. Por una excreción rápida. Es decir, los diuréticos pueden acelerar la eliminación de otras drogas, no permitiendo que se almacenen las concentraciones adecuadas. Por la rápida inactivación metabólica, o también se la conoce como tolerancia verdadera. ¿Y esto por qué puede suceder?
Ya dijimos, por la presencia de otros fármacos también, ¿no es cierto? Tolerancia celular. Las células del organismo se adaptan a unas drogas sin llegar a la intoxicación. Otra vez, el ejemplo está en la morfina. Ahora, cuando veamos opiáceos y veamos sus receptores, vamos a entender por qué. Taquifilaxia es la tolerancia desarrollada rápidamente y con carácter reversible. Por ejemplo, los diuréticos, como la furosemida, en pocas dosis la respuesta puede ser menor, pero después de unos días de no administrarle la furosemida, podemos tener el paciente vuelve a responder con una efectividad terapéutica más que buena, ¿no? Una óptima efectividad. La intolerancia es la respuesta cuantitativamente exagerada a una dosis ordinaria de medicamento. Y la idiosincrasia es la respuesta anormal, cualitativamente diferente de los efectos farmacológicos de la droga y tiene una base genética. Ahora, veamos, vamos a ver qué puede suceder cuando se combinan algunas drogas, dos o más drogas. Puede haber que una acción combinada de las drogas. Entonces, los efectos de una droga pueden modificarse si se asocia a otra droga. Por este motivo, se aconseja la utilización del menor número de drogas posible, a no ser que sea para obtener mejor respuesta y por lo tanto mejor efectividad. La influencia de los estados patológicos. Existen estados patológicos que pueden influir en la acción y en el efecto de una droga. Así, algunas drogas solo corrigen algunas funciones alteradas, pero no son activas en individuos sanos, como algunos hipotensores arteriales. Como también hay algunas que sí pueden llevar a estados morbosos si se administran a sujetos sanos, como la insulina. Entonces, es decir, que hay algunas drogas, les está diciendo acá, que administradas a un paciente con una patología de hipertensión, pues le va a bajar la presión. Pero si el mismo medicamento le administra a una persona que no tiene la presión alta, pues no le va a hacer nada, no le va a bajar la presión. Pero hay otras, como la insulina, que si la administra a una persona sana, pues ¿qué va a hacer? Le va a bajar el azúcar y podemos llevarla hasta un coma, ¿no es cierto? Por hipoglucemia. Entonces, vamos a denominar interacción farmacológica a la modificación del efecto de una droga por otra droga administrada antes, durante o después de la primera droga. Las investigaciones pueden demostrar que una droga puede alterar la farmacocinética y o la farmacodinamia de otra droga. Por ello, podemos decir que uno de los factores que alteran la respuesta a los fármacos sería la administración conjunta de dos o más drogas. Las interacciones farmacológicas son alteraciones de los efectos de un fármaco
debido a la utilización reciente o simultánea con otro fármaco. Entonces hablaríamos de interacciones fármaco-fármaco o con la administración simultánea de algunos alimentos. Hablaríamos de interacción nutriente-fármaco o con la ingestión de suplementos dietéticos. Hablamos de una interacción suplemento dietético-fármaco. Ahora, ¿qué beneficios puede traer la asociación de dos o más drogas? En algunas enfermedades es necesario emplear simultáneamente dos o más fármacos. Un ejemplo, hipertensión arterial, tuberculosis, lepra, SIDA, insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones mixtas. Otras veces, el paciente puede padecer dos o más enfermedades, lo cual va a determinar un correcto tratamiento y recibir varios fármacos al mismo tiempo, como el paciente diabético y encima que tenga hipertensión. Entonces, no todas las interacciones son adversas. Podemos también hablar de combinaciones útiles y racionales. Por ejemplo, y aquí está lo que hablábamos hace ratito, una persona con hipertensión arterial se le puede combinar una tiazida más un beta bloqueante. ¿Con qué efecto? Pues para potenciar el efecto antihipertensivo. En la presencia de una cistitis, asociar el sulfametoxazol con el trimethoprim potencia el efecto antimicrobiano. En la tuberculosis, administrar 3 fármacos, rifampicina, isoniazida, etambutol. ¿Para qué? Para prevenir una resistencia de la bacteria. Para el asma bronquial, el uso de un salbutamol, un broncodilatador, con una beclometasona, que es un corticoide, que nos va a llevar a tener una potenciación del efecto farmacológico broncodilatador. Entonces, sí hay asociaciones buenas. Ahora, ¿qué perjuicio puede haber asociando dos o más drogas? Muchas veces se prescriben varias drogas en forma irracional, sin objetivo claro. Por ejemplo, pacientes que reciben 2 o 3 benzodiazepinas semejantes para el tratamiento del insomnio y de la ansiedad. Aunque ustedes no crean, estos casos se dan. 3 benzodiazepinas diferentes para tratar lo mismo. También se debe tener en cuenta la tendencia al empleo de la polifarmacia o tiro de escopeta terapéutica, que sería la situación creada por la industria farmacéutica, en la cual varias drogas son combinadas en una cápsula, comprimido, ampolla, y las dosis quedan fijas, no pudiendo modificarse la posología de las mismas. Un ejemplo de eso sucede con los jarabes antigripales para niños. Hay jarabes donde viene el antipirético, el broncodilatador, el expectorante y un antialérgico. 4 medicamentos en un solo jarabe para un niño pequeño, que no tiene desarrollado todavía su función hepática. Eso, ¿quién lo determina? Acá lo está diciendo. La tecnología farmacéutica. Las empresas farmacéuticas lo que quieren es vender. Ese es su objetivo. ¿Sí? Quieren solucionar un problema
clínico también, pero ¿para qué? Para poder vender. Ese es el objetivo. Entonces, ¿quiénes regulan esto? Por un lado, ¿a qué mamá o qué paciente no va a querer que en un solo comprimido, en un solo jarabe, esté todo, ¿no? Para no tener que darle con cada lapso de tiempo un jarabe diferente, ¿no? O sea, es lo ideal. O sea, estas combinaciones existen porque son solicitadas por la comodidad de la administración. Pero, ¿quién regula que las farmacéuticas no mezclen todo a su libre albedrío? Pues lo regulan las comisiones de vigilancia terapéutica nacional. O sea, cada país tiene una comisión que revisa periódicamente todos los medicamentos y son los que autorizan que un fármaco pueda ser importado, elaborado y vendido en un país. Cada país es diferente, cada país tiene sus normas. Por ejemplo, un medicamento muy buscado, el Tolorreomid, buenísimo, no le vamos a negar. ¿Qué tiene? Tiene vitamina B, tiene un analgésico y tiene un corticoide. Por eso es tan bueno, porque tiene un corticoide en medio. Pero yo les explico. Hace años atrás, en las normas bolivianas, sí se permitía tener estos 3 fármacos en una sola forma farmacéutica. Pero cuando la Comisión Nacional revisó los efectos adversos, prohibió, denegó ese tipo de formulación en Bolivia. Entonces, en aquel tiempo, había un laboratorio que tenía en una sola inyección estos 3 compuestos. Entonces, al retirarle el registro sanitario, no podían vender más. El registro sanitario es la autorización legal que da el ministerio para poder comercializar un producto en un país. Entonces, al retirarse el registro sanitario, ¿qué hizo el laboratorio? Era su producto estrella. Ese laboratorio vivía solamente de ese producto. Todos los demás eran adornos. Era solo ese, era muy requerido por las personas. Entonces, ¿qué hizo el laboratorio? Se amoldó a las normas y puso en una ampolla la vitamina más el analgésico. Y en otra ampolla aparte, el corticoide. Y lo vendía por separado. Pero como las personas ya saben y les informan al médico, mire, ya no viene juntos, pero viene separado, pero usted lo puede mezclar. Entonces seguimos en lo mismo, ¿no? La norma está hecha. Los laboratorios siguen las normas, pero ya de quién depende explicarle al paciente cuáles son los efectos adversos que va a haber con el uso continuo de un producto, pues mucho va a depender del médico y obviamente también del farmacéutico, que es el que suministra el medicamento. ¿Ok? Entonces, eso es la polifarmacia. Ese es el famoso tiro de escopeta que se llama. Y así es como funciona en las normas en los diferentes países es diferente. Esta asociación, por ejemplo, que les mencionaba de los 3 compuestos, es permitida en el Paraguay, pero aquí no. Por eso es que muchos medicamentos se venden por contrabando, o sea, los traen por abajo, los van a encontrar en el mercado, pero no tienen una autorización, no tienen un registro sanitario. Y eso también que indica que no hay garantía en el producto que la gente está buscando, ¿no? No hay garantía de un producto de contrabando, no sabemos quién lo hace, cómo, de dónde viene.
si tendrá lo que dice tener. Ok. Esta asociación de fármacos pueden darnos diferentes efectos. Pueden darnos un efecto agonista o efectos antagonistas. Agonistas son aquellos que tienen idéntica capacidad de acción farmacológica y una actividad intrínseca. Es decir, que agonistas imitan el efecto del transmisor fisiológico. Por lo tanto, aumentan el efecto farmacológico. Antagonista es lo contrario, bloquean los receptores y por lo tanto disminuye el efecto farmacológico del otro fármaco. Puede ocurrir que administrar un fármaco con otro produzca la desensibilización de algunos receptores. ¿Y esto qué quiere decir? Que es la pérdida de respuesta de una célula a su acción de un ligando, es decir, a la acción de unirse a su fármaco, el receptor con su fármaco. Dicha pérdida puede ser por la alteración de los receptores y esta desensibilización va a determinar que la célula quede protegida frente a la estimulación excesiva o prolongada. Tenemos que aclarar que este es un mecanismo de defensa celular, porque no olvidemos que la célula es un órgano vivo y como órgano vivo, cuando algo es atacado, va a buscar su mecanismo de defensa. Ahora, si seguimos hablando de asociaciones de fármacos, tenemos que conocer un término, sinergismo. Es la asociación de dos o más fármacos para que tengan la misma acción terapéutica y un mínimo de los efectos deseados. Estos fármacos han de tener juntos la misma acción terapéutica, que si uno de ellos se administra de forma aislada. Entonces tenemos que los efectos terapéuticos que hubiera producido uno, lo puede producir el otro, pero sin los efectos no deseados. ¿Cuál es la ventaja del sinergismo? Disminuir la dosis por separado de cada una de las drogas, evitando así los efectos colaterales indeseados. También favorece cuando una de las drogas es de acción corta y la otra prolongada. Un ejemplo de este sinergismo se da en el uso del diclofenaco con el ibuprofeno. Su dosis terapéutica, diclofenaco es 500 miligramos, ibuprofeno es 400 miligramos. Ambos, administrados por separado, tienen el mismo efecto analgésico, pero tienen un efecto tóxico a nivel hepático a esa dosis. Imagínense a dosis más altas, ¿no? Pero administrados en dosis más baja, paracetamol 250 miligramos, asociado al ibuprofeno 250 miligramos, tienen también una efectividad, un efecto terapéutico bueno y menos efectos adversos. ¿Ok? Entonces, ¿qué clase de sinergismos hay? Hay el aditivo y el de potenciación. Aditivo, cuando ambas drogas se unen a un mismo receptor. Su principal objetivo es disminuir los efectos no deseados. Este se podría resumir en una fórmula matemática que sería 1 más 2 igual 3. ¿Ok? El efecto del uno ayuda al efecto del otro. Sinergismo de potenciación. Reaccionan
con distintos receptores, pero surten la misma acción o efecto. Aquí el principal objetivo es aumentar los efectos terapéuticos. Eso lo vamos a ir viendo en diferentes familias farmacéuticas. Y antagonismo. Ahora, ¿qué es antagonismo? Es la disminución o anulación de la acción de una droga por la acción de otra droga. Por lo tanto, antagonistas son los que tienen afinidad pero no tienen eficacia. Sus objetivos son contrapuestos. ¿Qué clase de antagonismos hay? Hay el competitivo o farmacológico y el no competitivo o fisiológico. El competitivo o farmacológico es cuando dos sustancias químicas semejantes compiten por el mismo receptor. Entonces estamos hablando aquí de sustancias químicas semejantes que quieren el mismo receptor. Y una de estas sustancias bloquea a la otra, al que gane más o menos, ¿no? Y el antagonismo no competitivo o fisiológico es cuando dos sustancias químicas con estructura similar ocupan sus respectivos receptores. Esa es la diferencia. Ambas son sustancias químicas semejantes, pero la una compite por el receptor y el no competitivo, cada uno ocupa su receptor respectivo. Pero sus acciones terapéuticas son contrapuestas y se van a anular mutuamente. Como el alcohol y la cafeína, el ejemplo anterior, ¿no? La cafeína es estimulante y el alcohol es depresor del sistema nervioso. Ahora, las clases de antagonismo. Hay el antagonismo por dualismo no competitivo, otra forma más, ¿no? De antagonismo. ¿Cuál es la ventaja del antagonismo? Perdón, también se llama agonista parcial. ¿Por qué? Es cuando una de las drogas es más débil que la otra, pero que sin embargo, cuando ocupa los receptores de la que es más potente, le impide a esta última ejercer su acción. ¿Cuáles son las ventajas del antagonismo? Se utiliza para frenar los efectos adversos indeseables, sin quitar la acción útil de la misma. Un ejemplo, la morfina, que se puede usar para el cólico renal como analgésico opioide fuerte, en determinados casos, ya vamos a ver, se debe administrar con atropina para contrarrestar los efectos espasmogénicos producidos por la morfina. Y ahora vamos a conocer el antidotismo. Es el antagonismo cuando se refiere a venenos o tóxicos. Se conocen dos tipos de antidotismo, el químico y el farmacológico. El antidotismo químico es el caso de dos drogas que se combinan en el organismo para convertirse en un compuesto inactivo. Un ejemplo, el dimercaprol anula el efecto tóxico del mercurio. Al combinarse forman un quelato metálico no ionizado, que es no tóxico y se elimina fácilmente. Y el antidotismo farmacológico son drogas que van a actuar de forma opuesta en lo referente a sus efectos del tóxico. Por ejemplo, otra vez, el alcohol y la cafeína. El alcohol depresor, la cafeína estimulante. Ante las reacciones adversas, es más difícil identificar al componente causante cuando se administran dos o más drogas. Los efectos adversos de uno de los componentes
puede ser el resultado de la acción indirecta del otro. Y si una de las drogas es inútil, es más probable que sea perjudicial. Entonces, mejor no administrar. Debido a la asociación, no siempre se puede dosificar correctamente a cada componente, porque estas asociaciones generalmente ya vienen preestablecidas también por la industria farmacéutica en base a los estudios clínicos que ellos ya han hecho. ¿Ok? Y con esto terminamos farmacodinamia y vamos a pasar a ver otro tema más, que es cortito. Pero quiero saber si necesitan que les aclare algo, si han entendido, si no han entendido, si es mucho, si es poco. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Paramos? ¿Seguimos? Está bien, dice Annelise. Disculpe, doctora, ¿ya llamó Sí. la lista? ¿La lista ya llamó? ¿La asistencia? No llamé, solo estaba fijándome quiénes se conectaban. Me voy a fijar despuesito otra vez, ¿ok? Ya, gracias, doctora. Llamo otra vez al final. Bueno, ¿alguna consulta referente al tema? ¿No? Supongo que deben tener algunas dudas, ¿no es cierto? De cómo van a juntar todo esto cuando tengan que ver a un paciente y prescribir un medicamento. ¿O no tienen esa pregunta? ¿Cómo voy a hacer, por Dios, con tanto, con la farmacocinética, con la farmacodinamia? Sí, ¿no? Esa es la duda. ¿Qué voy a hacer con tanta información junta? Eso le diría yo. Entonces, por eso vamos a ver este tema que es también de su importancia, que es normas de prescripción. A ver, ahora sí. ¿Se ve? ¿Qué dice en la diapositiva? Sí se ve, doctora. ¿Ya? ¿Qué dice? Norma de prescripción. Ah, ahí está. Todo lo que ustedes, los conocimientos que ya han adquirido, ahora vamos a ver qué pasos tienen que seguir para que puedan hacer una buena prescripción del medicamento. Entonces, ¿qué es prescripción? Uno de los momentos culminantes antes de la atención médica de un paciente, ya realizado el diagnóstico de la enfermedad en un marco razonable de certeza, es la elección del tratamiento adecuado. La terapéutica farmacológica es la que se elige con mayor frecuencia. En la mayor parte de los casos, requiere que se escriba la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es la orden del médico para preparar o proporcionar un tratamiento específico, usualmente una medicación para un paciente determinado. El paciente puede ser ambulatorio o hospitalizados. Los pacientes ambulatorios solo van a requerir de una receta médica. En cambio, para los pacientes hospitalizados hay que hacer un registro hospitalario de órdenes médicas y eso se queda en la institución. La prescripción debe ser inteligente y razonada, es decir, que ustedes deben conocer ya los medicamentos. Es el punto de partida de la terapéutica farmacológica. Recordemos que una mala prescripción
nos va a dar tratamientos inseguros e inefectivos. ¿Cuáles son los principios básicos para la prescripción? Primero, establecer un diagnóstico efectivo. Tienen que ya conocer los síntomas, la historia clínica, haber hecho un examen físico, tener las pruebas de laboratorio, tener los exámenes en gabinete y tal vez algún otro que ustedes requieran. Segundo, proporcionar al enfermo un nivel de información apropiado con respecto a la fisiopatología. Es decir, que deben explicarle al paciente lo que tiene en términos que él les pueda entender. Recuerden que no todos conocen las terminologías médicas. Muchos ni siquiera han terminado el colegio. Entonces tienen que buscar la forma adecuada de hacerle entender lo que tiene. Tercero, seleccionar un objetivo terapéutico. Un objetivo terapéutico. Por ejemplo, un paciente al que ustedes ya han identificado, ya saben que su diagnóstico es artritis reumatoidea. ¿El objetivo cuál va a ser? Aliviar el dolor por reducción del proceso inflamatorio. 4. Seleccionar un fármaco de elección. Considerando las características del enfermo, su edad, su raza, presencia de otras enfermedades, su peso. Por ejemplo, el paciente, seguimos con el paciente con artritis. Hay que considerar si tiene gastritis, si tiene alguna enfermedad ulcerosa. Hay que considerar si va a poder él acceder al medicamento. Tal vez la posible elección, ¿cuál va a ser? Un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo. 5. Hay que determinar el régimen de dosificación. Sobre la base de la farmacocinética, probablemente se necesita ajustar la dosis según la presencia de otras enfermedades y la toma de otros medicamentos. 6. Diseñar un plan para monitorear la acción del fármaco y determinar el punto terminal del tratamiento, es decir, hasta cuándo va a tomar. Quien prescribe debe informar al paciente si se necesitarán otros exámenes para monitorear algún efecto. Por ejemplo, seguimos con el paciente de artritis. Se le debe explicar que tal vez el tratamiento sea prolongado o indefinido y eso tal vez va a necesitar que en el transcurso del tiempo se haga otros exámenes para monitorear algún efecto de los fármacos sobre su hígado o sobre su riñón. 7. Plantear un programa de educación del paciente, porque mientras más tóxico es el fármaco, mayor es la importancia de este programa y se debe repetir la información las veces que sea necesario. Y esto debe estar dirigido no solo al paciente, sino también a los familiares. ¿Ok? Ahora, veamos los pasos para la selección de un medicamento personal. Entonces, primero, ya dijimos, definir el diagnóstico. Estudiar la fisiopatología de la enfermedad y seleccionar un fármaco. Segundo, ¿qué dijimos? Especificar el objetivo. Definir qué es lo que quieren conseguir con el medicamento. Tercero, hacer un inventario
de los grupos de fármacos efectivos. Eso es muy importante. Grupos de fármacos. No van a estudiar un fármaco individual. Tienen que hacer un inventario de todo del grupo farmacológico. Y según eso, asociar el objetivo con los diferentes fármacos disponibles. Para ello, pueden consultar el formulario terapéutico nacional, que cada país lo tiene, o las recomendaciones que ya existen dentro de un hospital y seguir las directrices. Entonces, también cada establecimiento donde ustedes vayan ya tienen protocolos farmacológicos, ¿entienden? No se van a ir a inventar nada, ya todo está establecido, a no ser ya que se dediquen a la parte de la investigación. Ahí ya es diferente. 4. Elegir un grupo, otra vez, efectivo de fármaco según los criterios preestablecidos. Y comparar los fármacos. Para eso ustedes van a necesitar información sobre el perfil farmacológico. Entonces ustedes se van a preguntar si ya lo saben todo, si tienen que averiguar más, si requieren alguna información. Es decir, sobre qué es el perfil farmacológico, las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de este grupo de fármacos. Entonces, ese perfil farmacológico le va a dar información sobre la ADME, ¿se acuerdan? Liberación, absorción, distribución, metabolización y eliminación de ese grupo de fármacos. Y sobre su farmacodinamia, sobre su eficacia, su seguridad, su eficacia. El hecho de que un fármaco tenga un efecto determinado no implica que sea clínicamente eficaz. ¿Ok? Seguridad. Deben conocer sus efectos indeseados y sus efectos tóxicos. La conveniencia en relación al paciente, no a ustedes, no es lo que les convenga a ustedes, es lo que le conviene al paciente. ¿Ok? El costo del tratamiento, si es cubierto por el Estado, por una compañía de seguro o por el propio paciente, porque de eso también depende la durabilidad y la accesibilidad. ¿Sí? ¿Ok? Y quinto, cuando usted elija un medicamento, debe elegir el fármaco y la forma farmacéutica. Elegir la pauta de administración y elegir la duración del tratamiento. Veamos qué dice el reglamento a la ley del medicamento en Bolivia. En el decreto supremo número 25235, en el artículo 88, dice sobre receta. Se considera receta médica a toda prescripción emitida por un profesional en medicina, odontología y medicina veterinaria, con fines terapéuticos, debiendo contener las siguientes características: escrita en castellano y con texto legible, conteniendo el nombre, firma, matrícula y dirección del profesional. Deberá precisar el nombre completo y la edad del paciente. Especificará el nombre genérico del medicamento prescrito, opcionalmente el nombre comercial. Esto es importante. En la receta, en la prescripción, debe ir sí o sí el nombre genérico y, si quieren o no, el nombre comercial. Aparte,
la fórmula farmacéutica, la concentración del principio activo y la dosificación, así como la duración del tratamiento y especificaciones para llevarlo adelante. Asimismo, en caso necesario, deberá indicar las precauciones particulares a respetar por el paciente. En caso de medicamento psicotrópico, el profesional deberá tomar en cuenta que la receta quedará retenida en el establecimiento farmacéutico, por lo cual no se debe anotar en la misma prescripción las indicaciones, la duración, todo lo que ustedes quieran anotar tiene que ser en un anexo. Otro aquí dato importante es que dice contexto legible. Legible, por favor, porque el paciente tiene todo el derecho de saber qué es lo que el médico le está dando. No que sea en un jeroglífico que solo le entienda a usted y el farmacéutico. ¿Ok? Texto legible, por favor. Entonces, ¿qué partes tiene una receta? Primero, la institución de salud donde se prescribe, la información del paciente y fecha. Tercero, el RX. Esta es la superinscripción. Esto también se conoce como RP barra y pone acá el nombre del paciente, porque acá la información quiere decir su edad, su altura, su peso, casado, soltero, divorciado, etc. La inscripción va el medicamento, la concentración o la potencia, la forma farmacéutica y la vía de administración. Número 5 viene la suscripción, que son las instrucciones para el farmacéutico. Número 6 viene la signatura, son las indicaciones para el paciente. Y número 7, información del médico. Nombre, registro, especialidad y todo lo que ustedes quieran ponerle, doctorado, masterado, cursos, matrículas, lo que ustedes necesiten que sepan de usted, lo ponen ahí. Entonces, en base a eso, a lo que hemos visto, más estas normas de prescripción, ¿creen ustedes que prescribir es fácil? No. No había sido tan fácil. Había tenido todo un proceso. Muchas cosas, dice Danila. Sí, ¿no? Parece complicado, pero fíjense que todo está relacionado, todo está entrelazado. Una cosa lo lleva a la otra. Son muchos conceptos, sí, son muchos. Pero poco a poco ustedes se van a ir familiarizando. Poco a poco. ¿Ok? Pero son necesarios que los conozcan, que se vayan afianzando con ellos. Aquí doctora, pero ¿por qué hay esta diferencia? ¿Qué diferencia? A ver, por ejemplo, ¿qué diferencia? ¿Qué quieres saber? Que no sepamos ya. En Brasil hay medicamentos que compramos con recetas normales, ¿sí? ¿Y a qué llama una receta normal? ¿Solo prescripción? Para un antibiótico.
¿Por qué aquí no necesitan? No, aquí igual, está clara la ley boliviana. La ley boliviana le está diciendo, todo medicamento, todo medicamento debería ser suministrado bajo una receta médica, bajo una prescripción médica. Pero no olvidemos que a diferencia de otros países, en otros países es así. Si no es con receta, no le venden. Argentina, Brasil, Chile, España. Yo he estado en diferentes países y cuando me enfermé y no me vendían nada sin receta, a no ser un cosmético o una cremita. Pero lo que es antibióticos, nada, sin receta, nada. Pero en Bolivia no es así. En Bolivia usted puede adquirir una ciprofloxacina sin receta. ¿Por qué? Porque mucho aquí predomina todavía lo empírico. O sea, porque al vecino le funcionó y le dijo, cómprate eso porque está bien. Está bien, no hay penalidad en cuanto a eso. Ahora yo le explico del lado farmacéutico de mi lado. Una de las razones por las que eso no se da, tal vez es porque las personas no están en la posibilidad de comprarse el tratamiento completo. En otros lados le dan la prescripción, le dicen, no le dicen 7 tabletas, le dicen una caja y el paciente va a la farmacia y va a comprar la caja, no le venden ni media caja, ni 2 comprimidos, ni un blister, le venden la caja. Y si el paciente tiene que tomar de los 30 solo 20, se llevó la caja. No hay esa opción a comprar menos. Y todo queda registrado, ¿no? Tiene registrado, se registra eso y va a una base de datos. Entonces ahí se hace un seguimiento inclusive de en qué farmacia se compró, cuándo se compró, quién lo compró, porque muchas veces no es el paciente el que compra, es otra persona. Todo eso queda registrado. Aquí no hay eso, no existe. Y es imposible que un laboratorio que promocione un medicamento pueda subsistir si no tuviera la facilidad que hay aquí de que una persona compre un producto y promocione el, el medicamento, no solo a los médicos, sino también a la farmacia. Es más ya un tema comercial, diría yo. Pero lo correcto es hacer así, que prescriban la caja y el paciente se lleva la caja, no se va a llevar ni 2 ni 3. Por eso es que muchos extranjeros cuando vienen acá se quedan sorprendidos de que aquí usted pueda comprar 2 tabletas, 3 comprimidos. Allá no hay opción, sí o sí es la caja. Acá no. Y todo va por un tema comercial, por un tema económico. Y bueno, pues hasta ahora nadie ha sido sancionado, ¿no? Por eso, pero la ley boliviana también lo permite. Esa, esa es la situación de acá. ¿Alguna otra? Por eso tienen que conocer bien su normativa cuando ustedes, dependiendo dónde vayan a ejercer. Así sean sus mismas prácticas, lo primero que tienen que conocer es, eh, puedo decirle, cuando estaba yo en una clínica privada, ya habían los paquetes establecidos de medicamentos que se usaban para una cesárea, para una anestesia, para una apendicitis. Entonces ya son protocolos que tiene cada establecimiento. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer cuando vayan a hacer sus prácticas, dependiendo al área donde ustedes van, para que su jefe
que les toque no los pille mal parqueados, piden los protocolos y cuál es el protocolo y entonces le van a dar ahí, bueno, se usan estos medicamentos, ustedes van a sus casas, como ya vieron todo esto, los estudian uno por uno y cuando entren a su respectiva especialidades que quieran, sus internados, no sé cómo lo que van a hacer, ya ustedes entran adelantados sabiendo qué medicamentos van a ver en ese espacio. Entonces los estudian, ya saben y van a poder ustedes reaccionar más fácilmente cuando vengan sus jefes médicos y no los atormenten mucho con las preguntas. Pero ven, esos son los protocolos. ¿Qué más quieren saber? ¿Nada más? ¿Solo eso? Ajá. Ok. Aquí en este mismo que estamos viendo, les he dejado para ustedes, se los voy a pasar, igual esta diapositiva, acá un jueguito para que ustedes hagan. En esta receta ustedes van a identificar sus partes. En esta rayita ustedes van a poner aquí el número que le corresponde. Por ejemplo, número 1 es la parte de arriba, que ya habíamos dicho que era la institución de salud de donde se prescribe. Entonces ustedes buscan aquí donde está la institución y le ponen el 1. Aquí está el 2, 3, el 3 es este, que no se ve aquí. 3, 4, 5, 6, 7. Eso es para ustedes. ¿Punto? No, no tiene punto. Eso es para ustedes, para su conocimiento. Lo que sí tiene punto es el trabajito que les voy a mandar detallado por WhatsApp, que va a consistir, habíamos hablado de que un fármaco tiene un proceso para salir al mercado. En todo ese proceso de estudio ya vienen determinadas estos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Ahora, ¿cómo vienen dados esos parámetros? ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, de eso me van a hacer un trabajito que va a valer 20 puntos, 20%, ¿ok? Lo que hay que leer, no se asusten, no es mucho. Tampoco es tan poquito como forma farmacéutica, pero les va a ayudar a tener luces de todo lo que es proceso para lograr sacar un fármaco al mercado, para ver que no es un proceso tan sencillo y el por qué tiene mucho que ver la parte económica a un fármaco. Ustedes van a ver que está muy asociado. Un laboratorio invierte mucho tiempo, mucho personal para poder obtener un fármaco. Entonces, todo eso tiene que ser retribuido. Tienen que recuperar toda esa inversión. Entonces, eso es lo que me van a hacer. Se lo voy a mandar detallado por WhatsApp. El trabajito no tiene el límite de hoja. Tampoco me vayan a escribir un libro aparte porque no es necesario. Y sería eso. Nada más, con eso terminamos y ya nuestra próxima clase va a ser de AINES, antiinflamatorios no esteroideos y opiáceos. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? Tranquilo. Sí, lo voy a enviar por WhatsApp. Te lo voy a enviar todo, el trabajo y también las láminas. Ok, le confirmo, Cristina. ¿Hasta cuándo tienen que entregar todo? Ah, el trabajo igual hasta el día jueves, por favor, para que yo tenga tiempo de revisarlo. Mejor si es Ya. hasta el miércoles, para que yo jueves termine de revisar y ya viernes les diga si está bien, si está mal, quién no mandó, ¿ok? Por Ya, favor, gracias, doctor. antes posible. Mientras más antes, mejor. Ok, chicos. Bueno, fue un gusto verlos. Sigan encerrados en sus casitas, cuidándose. Y
descansen. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao. Doctora, Sí, dígame. doctora, le llegó mi trabajo, es el nombre de Esperanza Zubia, el trabajo de farmacología. Sí, voy a revisar de un ratito. Ya. Termino aquí, reviso y yo les aviso si falta alguien, ¿ok? A sus encargadas de grupo. Ah, ¿Ok? ya, ya. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Ok, hasta luego.
Entonces,